Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga en esta tarde. Soy el pastor Juan Solano y tengo el gusto de compartir esta tarde un enfoque muy importante sobre matrimonio y familia. Papa ngayang niko bless may monwe. Anak kemana sana kat ya kawiting yul niyam ne kaduay na karangite hermano sumaliangas ayang ni Juan Solano. Akawar niko pa ya kawiting yul ne ka mayana karang. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 19 y el versículo 5, San Mateo capítulo 19:5 kumayulwe. dice la palabra del Señor, Antisas kreis yul ne kayulwe akawar nekat. y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, An yul ne ka mayulwa sa ki akayul ne ka papang maitang ma romtadana wa maite. y se unirá a su mujer, Aram pal ne ka man marit mawaltayak taduna wa maite. y los dos serán una sola carne. An rampal ne ka buma ne ka muhimana buwa wasa aslah karangite. Así que no son más ya dos, An yakat daw glak tatal maten muhimaya ka buwa wasa ke aslah ke. sino una sola carne. An yakat ya ka man muhimaya ka aslah ke ite. Por tanto, lo que Dios juntó, An yakat ya ka papang yaklewe aslah mauduh widakat. no lo separe el hombre. An alas bikwiting paras ni diska kite dakwi mayak nat nini. El matrimonio y la familia An marit balaya ka an ya ka aslah uduh widasakkat. es un plan trazado por Dios. An rampal ni kite papang kau pagdine ka duay wida. No es simplemente producto de la naturaleza de una relación de pareja, An rampal liat lak tatal matem ni ka dias yudut ni dine diska ke parehas ko duay wida sakya ka. sino que Dios trazó un plan con el matrimonio y la familia. An yakat yaga rampal ni kiti papang yaka muy bane yaka buya ka duay wida sakya ka yulne. Dios creó al hombre An papang yaka ahal ko yamna. y después creó a la mujer An yakalas yakat yaka yalyamna. y formó el matrimonio. An yakat yaka marit bal na kawiting yamna sakya. Este matrimonio, Ana ka marit ni yaka Dios dijo, an papang yaklawi yulna serán una sola carne. rampal ni man muhimana yaka aslah karangat na. Es decir, An yulni ni wan hay yaka una unidad an rampal ni yakat yaka prilane aslah sakya. en tres relaciones. An di baste ni pasyakat. Primero existe una unidad espiritual, An yakat tato na yakat yaka mapirit kilain ni kumayuduh na sakya. donde las personas se atraen, An muhi yaka duay watem nikat. se enamoran An lelah witalwe. y produce en ellos el amor. An yakat yaka lelah witalwe duay waten dala nilani yaka. Y eso entonces lo conocemos como una relación espiritual, una conexión espiritual. An yakat yaka lak tatal matem nikat yaka pirit kay wi uduh widatem nikat rampal ni yaka dala nilani yaki wi uduh wite. Después de esto viene lo que es la relación legal. An yakat yaka rampal ni kite dirang dini yaka sitwe duay wayaka. Es decir, nos ligamos espiritualmente, nos atraímos y ahora vamos a las autoridades para legalizar esa unión. An yakat yaka rampal ni kite yaka maritas yaka sitna duay widatem nikat yakat labal na muhni na kobek rampal ni sitna sakite. Y de último tenemos lo que es la unión física. An manlas ko yaka tilak tatal makiti man muhi mayatay sa duta watalik man yaka. Y cuando hablamos de la unión física, estamos hablando de un estado de relación permanente An man yaka yakat lak tatal matem ni kat rampal ni yaka man muhi makat yaka ampuduh na sakya ka rampal ni nutat teo maki. una convivencia An rampal ni man likman tem ni kat. hasta que la muerte los separe. An rampal ni kiti daw na walik madak yak nakarangite. En esa relación, An yakat yakuduh na sakya kat. Dios tiene como propósito An papang yaka man ko dias mawal yak na sakya. que el hombre y la mujer sean felices, An alya ka yalya ka lilya doni ni yulne. se amen hasta la muerte, Rampal ni kalko kulwang hasta daw na katat nini. sean compañeros inseparables. An rampal ni kalda dawa sa ban kay rabanat nini. Por otra parte, el Señor, a través de la pareja, Ang rampal ni papang yaka muhibani ko yaka duay na temnikat.
hace provisión de los hijos. An yakat dawak mah kawiting walanis bal na yakaduwi lawe. Y la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. An rampal ni yulwe yakat dawak waral yalpani makumuh mindawak kiwida yaka rampal na yaka bendición askite. En el plan de Dios An papang plan ni yaka no está de que el hombre se separe de la mujer. an rampal ni yulwe ali yaka yalas karak duwi datem ni kadani na wasaite. En el plan de Dios nunca ha estado de que uno como padre abandone a los hijos. An papang tani kumain na tem ni katrampal ni kita alas yaka yal ni rumuidanat ni nawasa. Dios siempre ha pensado en la unidad de la familia. An papang yaka rampal ni kul na sakite muhibani parehas ko yaka ampo kapagilab demonat nine. Porque cuando hay separación Kaya muhas yaka kalda David atem ni kat en la pareja, an parehas ko yaka existe un rompimiento an yakat yaka rampal ni kiwidak yakwe primeramente de los sentimientos, an yakat daw sins ni kaw luego una separación física an yakat daw mah kawiting mo hinikat begdot ni kiwe y por último una separación legal. an yakat diram di na yakat daw kalalahwida Esto causa demasiado dolor, an yakat bal na yakat dala nila ni tihi inaywe trastorno en la familia an yakat dabag mo himbani uni pasko kasari aywe y un daño social. an rampal tawan ni mo hinikat Porque los niños crecen con mucha inseguridad, anam pukat mo himini na yaka kalwarawe bararakwe con serios problemas económicos, an yakat daw kwardini kas na kaw no logran prepararse an yakat daw tanit ko kalah ni dini yaka y el problema es que estos hijos an rampal mo himini na yaka crecen an bararakwe y repiten eso mismo que hicieron los padres an con yakat ellos. daw kwarale papang ni yam na dini yaka mo himini na yaka duwi watwe Y el resultado que tenemos an yakat yaka kaywi duway ba yakat es mucho sufrimiento, an yakat yaka dala nila ni duway mucho dolor an tihi ni duway y una destrucción moral an yakat yaka rampal ni man sang makayakat yaka y espiritual. an pirit malay ni ko Por eso el Señor dice yaka wak koro disas Christ yulwe que a lo que Dios unió, an yaka wak disas Christ yaka uduh wida ka pag yaka que no lo separe el hombre. al yaka yal yaka dakwiyak nat ni nawasa Porque la separación an kalda David atem ni kat no es el deseo de Dios. an yakat yaka papang ko pakawasake Esos son obras de la an carne, yakat yaka man muhima yaka mayol widalani ko malos deseos, an kul na madut ni pasiones desordenadas, an yakat yaka man watte wana may kadut ni kaw pero que al final de todo an las yakat yaka vamos a dar cuenta a Dios an rampal ni kiti papang mo ni kumami kiti por los walarang yaka errores de nuestra vida. an man ngay sa dut niyam naman yaka Pero pudiera usted decirme, pastor, an man la wayayol may ti sumaliang es que tengo demasiado problema en mi pareja. an man yaka kultaman kat sumaliang ko yiwite yang nit ki ako banuh ni palnike Hay demasiadas discusiones, an yang pat ki akatihi ni ke hay desacuerdo. an yang kay kul ni ki kodut ni sakyaka Y una de las causas que puedo decirte que sucede eso, an dias di ni kalahwa di ni ki yang mayol ni ki wantiang primero porque no tienen a Dios en su vida. an rampal ni kiti alya ka sol ni kat yaka papang diskatem ni kat Cuando el Señor está en la vida de uno an dias Christ yaka man kul na makusaktem ni kat y Él es el centro de nuestra vida y de nuestro hogar, an rampal ni kiti sol makudawa kiwi bukwidatem ni kat diram di ni yaka siempre va a haber amor, an rampal ni dala nila ni sakkarangke va a haber paz, prilani sakkarangke va a haber comprensión, an rampal ni kulta da kamake va a haber provisión yakat yaka diyam ni kay warangke y entonces tendremos una familia estable an yakat dawag yaka rampal ni man famil maya pas yakat yaka prilani sakkarangke y una pareja segura an yakat dawag rampal ni marit makaragyak yam nawamake y buenos padres an yakat yaka papang hasyam nawamake cuidando a sus hijos wala mabisban na yam ni maintal make y sacándolos adelante. an rampal tanit na ko dutayak make La Biblia dice que herencia de Jehová an Bible yak labi mayulwasak ke son los hijos rampal lima wala kisbal na yaka y por lo tanto an ram di ni yaka tenemos que cuidar de la familia, an rampal ni yaka ite mayang ma famil ke yakat yaka ilpmun nat nine protegerlo de los males que el mundo
le rodea An sawa kat di dudut ni wiri walik yaka yakaw pag yakil mun wiyak nat nini. proteger de los daños de la sociedad An rampal makawan kipas ko didut ni kalahawasak yaka. y cuidarlos espiritualmente, An mayang mapirit kiya kapag maintal nat nini. conducirlos por el buen camino An rampal ta siyam ni kaduwiwat nat nini. para que sean hombres y mujeres de bien An rampal aliyaka yaliyaka. delante de Dios An papang mo hunikaw. y de la sociedad. An tawan mo hunikatbek. Yo te invito hoy Kawar nikaw pag yang man kumayol tayang. que deposites tu vida An man kasak maya kawiting kuwata. en las manos de Jesucristo An rampal ni man kasak maya ka Jesus Christ kuwata damakat. y todo será bien An dilo hiya kayam ni makalah na en karam. el nombre de Jesús. An Jesus Christ ayang nikaw. Amen. Amen. Mi nombre es Lester An witing ayang ni Lester. y para mí es un gusto dirigirme hacia ti. Ana kawar ni witing want ke te wingsol ni ais kaya kakawar ni ka witing yulbaw ni want ke. Dios es muy bueno An papang hiya karama siyam ni kete. y muchas veces nuestras malas decisiones Awaras ko ya ka makul ni kimayawak. traen consecuencias muy tristes. Awaras ko ya ka witing kulli ni ya kaduna tem ni katya ka sarias duay na rangite. Quiero compartirte parte de las cosas Anak kawar ni kao pag ka dias kalbayak na bal na ya ka mana yul ni want. y de algunas consecuencias que traen las malas decisiones. An rampal ni kite makul ni kilane ti kaisas didudut ni babang ya ka duay waya ka. Sobre todo dentro del hogar y la familia. An rampal ni kite uas pas ya katya ka ay sa di ni kay waya ka. El deseo de Dios es ver a toda una familia en armonía y amor. Ande has kreisi tingwan pal ni kite pamilya siya katya ka rampal ni dala nila ni ya kasakkat. Quiero compartirte las cosas que como familia hemos pasado. An witing yul ni wan pal ni kite ampo ko pang di bayak na ya ka. Habíamos sido una familia marcada por la ausencia de padres. Anyakat yul ni wan kite familia aspas ko ya ka ay sasat ni tihi ni kay waya ka. Mi papá y mi mamá se criaron sin sus padres. An witing itang niya ka papang diska itang diska bararak na rangite. Mis abuelos tenían otras familias por separados. An witing ko kung nibal na ya ka nay ko kalalahan na rangite. Uno de mis abuelos llegó a tener muchas familias. Anakawah ni mga kawiting familia bal na ya ka kukong niya ka muy bininamahanas duwa sa karangite. Tuvo muchos hijos An muy minimahan niya ka yakwikiw na rangite. y a causa de eso muchos de sus hijos no se criaron sin la protección de él como padre. Anya ka pas ya katya ka muy minimahan niya kwiduna ya katya ka witing karak nay ko bararak na rangite. Y esa misma consecuencia me alcanzó a mí y a mis hermanos. Anya ka bal na panis ni yam wikiw na ya ka waramani katya ka wah ni maya ka witing ko kiwila hinaite. Mi papá formó otra familia y nos dejó abandonados. Anya ka rik ni bal na dahwi kay narang ya ka lasma ni katya ka wah ni mga kapapang ni rumwida na rangite. Quizás porque a él también le hicieron lo mismo. An witing ya ka ramyam na kapot sem sa witing wala ni siya ka kapot yam rumwida na rang kapot witing wala ni siya kay wah ni magat kapot rumwida na ite. Quizás no sabía cómo ser un padre. An witing nuwa wasarang ite ampo ko pagpapangasiya ka. Y lo que quiero decirte hoy Wara mani mana yul ni kiwantiyang ite. es que en el mundo y quizás en tu familia haya pasado lo mismo. An mana yul ni kiwantiyang ite wiyang ko ya bayak napot sauni akat man na kubig mana bayak wite. Que quizás tus padres no han estado contigo. Anak kawar ni kau pakyakawahma an siraraw bang manayakat yaka semyang ya bayak wapot mana bayak wasakta. Y por muchas malas decisiones hay consecuencias tristes. An mo yaka kulni ni yam na wasakaw paksani ri aga kaywi may lahwe.
nos criamos nosotros sin mi padre. An rampal ni kite, papang kiyaro mo idawak self barak na yang ite. Y nosotros no teníamos o no tenemos un modelo a seguir. An witing kulli ni duwe wat nakapot, yaka duwe wat ni nawasa. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo ser yo un padre? Anaka warni katya ka, witing wah ni mga kulwi da ka, witing wanay kapat na yam ni na sampu ko pagpapanghasap ni niya ka. Si no había visto un modelo de padre. An rampal nirang iti, witing ampu kay duwe wat nakapot yaka tal na at ni nirang. La ausencia de un padre me hizo mucho daño. An rampal ni kiti papanghasya ka, dut ni dahwi kiw na temlet, witing ko bikiwi kawi lahina. Y me preguntaba, ¿dónde está mi padre cuando lo necesité? Anawar niya katya ka kulwi da ka na iti yang akapapang kiangkat sakya. Donde hoy muchos piensan de que ser padre solamente es dejar hijos por muchos lugares. An waramani katya ka papanghasya ka, alasya ka kulwi da ka wite, muhibini na mahni pamahni kurumwi danat ni niya ka. Pero ser padre es más que eso. An papanghasat ni niya ka, kaput palikul ni doon na kampat ni niya si piyahite. Ser padre es responder por una sola familia. An papanghasya ka, alas since duwa mo hiniya ka, rampal ni kite, uwas ko ya ka, walanes puwi duwe muhnat ni niya ka. Tienes que entender de que el deseo de Dios es que tengas una sola familia. An rampal ni kite, nitpal ni kite, an papang muhni ko beg alas ya ka, muhiminiya ka, uwas ko itang ni, an papang ni karak duwe muhnat ni niya ka. Y yo crecí en un ambiente completamente diferente al deseo de Dios. An rampal ni rang iti wat, witing tal na rang iti, papang tani ko ya ka, ampu ko pagkiwat nat ni niya ka, tan kawal na rang iti. Sin un padre que me diera consejos. Witing papang niya ka, rampal ni rang iti, diyas ko katilpmun nat ni niya ka. Y yo lo que te quiero decir Yang akawar ni mana yul ni kiwan tiyang ite. es que Dios está confiando en ti como un verdadero padre. An rampal niya ka man na kumana kulwa sakiti, rampal ni papang asya ka, rampal ni man ko kulnat ni niya ka. Que tomes la responsabilidad de estar con una sola familia. An rampal ni kulwa sakiti, ampu ko pakwiting uni pasya ka tiya ka ulpuwido nat nini. Porque los hijos necesitan tener un modelo de padre. An rampal ni kiti, papang asya ka, ampu duwi watway kat walanis balanutak nat nini. Me causó mucho dolor no tener un padre. An waramani kat tiya ka, papang ni rumwi dawak sani retihin, witing ko kay na ya kayol ne. Y entonces le preguntaba a Dios, ¿cómo voy a ser un buen padre? An yakat dawak wah ni maka, papang ni ko yulwi da ka na ite, ampu ko pagpapang asyam nat nini ya ka. ¿Cómo voy a ser un buen esposo? Ampo ko pagala siya ka marityam nas dunat ni niya ka. Pero Dios me hacía entender cómo yo iba a ser un buen padre y un buen esposo. Ampo ko pagwiting ya ka yulwi da kawi iti papang ni ko, ampo ko pagala siya ka familias duwi marit niyam ni duwi watnat ni niya ka. Primero me hizo entender An tato na ya ka witing ko yulwak notak na ite. que Él es mi Padre celestial. An witing kulwi da kawi ite, witing wale kite mapapang kiwale ke diram di niya ka. Que aunque no haya tenido un padre aquí en la tierra, Angke witing ya ka wahan ni maka papang kisawa ka diskawa karangbek. Él era mi Padre que me cuidaba todo el tiempo. Angke papang kiyarum widana karangbek, kauna yang papang kialma ko sa kalyarum widawa sakete. Y que desde el cielo Él estaba protegiéndome. Anay ko kapat talayang itimaya ko kapat kiti kauna isyay pagpaliyamin talway ka witing kite. Que aunque mi Padre en la tierra me haya dejado, Witing papang kisaw papang nilayarum widana karambik maya ko papang nikalyarum wasakete. y se haya ido a formar otra familia, Kiyarum widawe kiwi yaluk kada kiwi kawe familia ukdulaw na karangbek. Dios como Padre no me había dejado. Kauna papang ki alma ko sa kalyarum widawa sakete. Eso tuve que entenderlo Anya ka sinslani kay na temni kat nutak na yang ite. para poder saber entonces Anwara mani kat yagarampal ni nutak di kiyawayang ite. que si Él es mi Padre, yo tengo que seguir su ejemplo.
Andram palne ka papang kikat yang ampon niking ka nakapodutik wat kike. Porque la Biblia me dice que Dios como mi Padre An Bible ko mayulwa sa kitiram palniya ka, mayang mapapangkiya ka. Él me amó enviando a Jesús a morir por mis pecados. An witing yaklawiyasi hinaiti, tiliknutak nat ni kiram palni, yang yul kikaywi daw na yaka. Y eso me enseña que Dios es un Padre responsable, An yakat laktik talayang itiram palni kite, papangasyam niya ka. que es un Padre amoroso. An papangas dala nilane duyang yaka. Y entonces como hombre tengo que ser un padre responsable y amoroso. Anya kaniking kabaya kawakyang bigpapangasyam na wakidala nilane do tawakikite. Porque el mejor ejemplo me lo ha dado mi Padre que está en los cielos. Ani siyam ni palika sinslane yam ni yawak nutak niya kayol ni papangke. Pero también entonces preguntaba cómo seré un buen esposo. Anya kat ya kayol tigda kayang ite ampo ka upagya ka alas ya ka marit ni karakduiwat nat niya ka. Y entonces me llevaba a entender Anya kat ya kayawi wak nutak na yang. que Él, al haber dado a Jesús en la cruz, Andram pal ni kiti yang yulke dos prihini kulalaw na temnikat. Jesús nos compró con su sangre, Andram pal ni rang iti witing ani minitya ka may bakan lanaya ka. hizo un voto de obediencia, Andram pal ni kiti yang yulke ka witing ko kalanay yang ayang kaya ka. hizo un compromiso con la humanidad. Andram pal ni ki muhilo yul ni kay naya ka. Y que esa es la parte que yo debo de tomar como esposo. Anya kat kultig da kakitem ni katrama sa alas yam nat niya ka ampo ko marit ni karakyam nat niya kayol ne. Hacer un voto de compromiso. Anya kat ya kayang kultig da kayang iti ampo ka upak ya karamas kaltal yang kalahwi rispit mo nat niya ka. De poder casarme y poder formar una familia. Anya kat daw tan ka do tikyawan ang iti ampo ka pag ya ka uwas ko ya ka pamilya do iwat nat niya ka. Y que como esposo tengo que cumplir ese voto de compromiso. Anyang alkapat yang kultig da kayang iti ya ka pramas niya ka do tikwat nat nike. De serle fiel a ellos y a Dios. Anis pal niya ka, papang kikarakyam nat niki, an pamil kia karak marit kikarakyam nat niki. Fiel a mi esposa y fiel a mis hijos. An rampal niki timana yultig da kaput wala kisbal na karagbigyam nat niki. Porque el deseo de Dios es ese. An papang yaklawi yulwe yang kul nikilane ka kaputwan kite. De tener y ver familias formadas llenas de amor. An witing yaklawi mayulwe iti alas siya ka ampo ka pagpamilyas duwe kaput dala nilane dunat niniya ka. Dios no quiere ver familias destruidas. An papang yaklawi yulwe pamilyas ka ubek na ikulikatwan tawasake. A Él no le gusta ver hijos en diferentes lugares de un solo hombre. An witing wanta wasakite alas siya ka mo'y bane ko ang kapane yakat yaka na ikulikat nine. A Él no le gusta que los hombres jueguen con la voluntad de las mujeres. An witing wanta wasake alas siya ka ampo ko pag walabis rumwidawe marit ni rumwidawe likat nine ka wanta wasakite. Y por eso su deseo es que seamos responsables como padres y esposos. Anya ka waknit palnikite alas siya ka yala siya ka uni pas yakat yaka walanes kat duwi wat nat nine. A mí me dolió haberme criado sin un padre. Yang wah makapatubayada na ite papang kiyarom widawak na ikubarak nengya ka. Y yo no quiero que mis hijos sufran esa misma consecuencia. Yang yakayaba yakwak sakire duneng yakawak yang walakis bikaput bayakwak wanta waseng kite. Yo vengo a decirte entonces Yang mana yul nikiwant yang iti waramane. que aprendas a ver a tu familia y a tus hijos como un tesoro preciado. Yang mana yul nikiwant yang iti yakawak yakayang yabayak nekwanta waseng yakawak man nabiksem lay taduta na hiti maritma an wala mabisbal na ragyam nat nama anyam ni maintal nat nama. Y que aprendas a darle amor a una sola familia. An mana yul tayong ite upasas ko yakaram dala nilane dunat nama man famil mayakarak. Y no andar buscando diferentes distracciones en todos los lugares que andes. Anyamana yul tayong ite pa bani ko di daw dahuwalta tuluat wine. Porque el único que desea eso An dias lah kumana watwakale. es
el padre de la mentira y el padre del pecado que se llama Satanás. An rampal ni kite alas yulyang yaka didudut ni duay yang mohine ka waisa hiti setan walik kite. Él es el único que quiere ver destruidos los hogares. An setan walik kite familia asya kayam ni saktem ni walanis karakyam ni duwa saktem ni kat setan le yakawanta wasakite. Y causar mucho dolor como me lo causó a mí. Anyakat dawag setan yaga kaywe upasas ko yam ni saktem ni kat kay kawe maka dut ni yam watem ni kat muhibini nasari duay wete. Y también como le causó a mis padres y a mis abuelos. An rampal ni kiti yang ko yabayak napot papang kinay ko kalahwilikat na an ko kung kibig na ko likat na rangite. Dios quiere cambiarte a ti y tus actitudes. Anakawar ni ko pagmana yulwete an papang yaklawe man na yaka sol man na yakat yaka witing ko duta ng katmana wirih ko hite. Y que con responsabilidad críes a tu familia, solo una familia. An rampal ni yulwi kulta da kahit yul ni mayul tayo nga ka rampal ni yaka familia siya ka ampo ko pagdutawat nat na mayul. Pero si ya has cometido algunas fallas An man yaka panisas ko patbuk na likman kat. y quizás tienes hijos en diferentes lugares, O man yaka wala mabis yaka pamahan ni ko rum na likman kat. que les enseñes entonces a ellos a no cometer los mismos errores. An wala mabisbal na ko di sumalta hite witing yam na likapot yaka wala mabisbal na yam ni nawas sayul ne. Y que aprendan a obedecer con responsabilidad a Dios. An mandi sumalta hite wanay yaka di kapat na yam ni nawas sa dawe an papang ni ko kulna at nine. Y enseñarles que el deseo de Dios es solo uno. An yakat yaka sin nila ni ko kulwi da kulta da kano hite papang ko walek di yam ni kaywaya ka. Que formes una familia y que cuides de ella. Anyakat daw familias ko awa da sakmantem ni katyaka witing yaklo mamain talawe. Que te puedas casar con una sola persona Anyakat yaka mayul wasak ki yal yaka aslah duwi watnat nine. y no usarlas porque Dios las ama. Anyaka wak yulwi te kay yal mahani duwi yusmun ni nawasa aslah karag duwi wat nine kat papang yaka kaput mayak makulwi te. No jugar con ellas Anwiting karag dut niyam ni nawasa. porque Dios las ha creado y a ti también te ha creado. An papang yaklawe man mamuhna an makulwe yaka kaput madutik wat kikite. Para unirla en un solo voto, An witing yaklawe mayulwe te witing katwalik yawawan at nama. un compromiso y un amor An pramas mayam wite dalan nilane kaman karagsakat nine. para ser un buen padre y un buen esposo. An papang asyam ne itang asyam nat nine. Dios desea entonces que tú vengas a tomar la responsabilidad y el compromiso An yakat yaka yulwasak ke ampo ko pakyaka witing ko ay wawada ko pakyaka dilo hiyaka pramas mayam ne ka yam ni makalahnat ninyol ne. y que le des mucho amor a esa familia que Él te ha permitido conocer. An witing kau pagyaka familia asyam ni do naman yaka wak witing ko kulta da kadala nila ni yaka man napas mang net sakat nine. Y ya no andar jugando. An bay sa didodot niyam talikat na. Dios te habla y te dice entonces An papang yaklawe mayulwi an namang kawi. que te regreses a Él, a sus caminos, An manya katadot ni kolik man katmah kadapam tayo witing tani ko awah maite. para que puedas cuidar de tu familia. An manya kamarit marumta dana likman kat wala mabis rumta dana likman kat mah kadapam ta ayo wala mabis balay kaduta lauta hite. Conforme el deseo que hay en su corazón. Mansins makaisas kiwi kawi det yakalay tawat tahite. Leemos la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 29. Que estén atentos tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, que oigas la oración de tu siervo, haga en este lugar. Bien, quiero hablar en esta mañana sobre lo que Dios
ha dado a nosotros, ¿verdad? Cada una persona, cada ser humano tiene una familia, tiene un lugar donde Dios nos ha permitido. Y quiero hablar en esta mañana sobre su hogar, sobre los hogares de cada ser humano. El hogar de cada ser humano Dios nos ha dado. Él nos ha bendecido, Él nos ha unido en pareja para que tengamos un lugar. Querido hermano y amigo que en esta hora me escuchas, quiero decirte que nosotros tenemos un hogar. Y el hogar nosotros, que vivimos nosotros, estamos viviendo, criando nuestros hijos, nuestra familia. Pero muchas veces nosotros mismos acarreamos la maldición. Y cuando acarreamos esa maldición, no solamente es en uno, sino que uno mismo acarrea maldición para su hogar, para su familia. Claramente lo dice la palabra que la generación de la maldad llega hasta la tercera y cuarta generación. Es por eso que hoy te hablo y quiero llegar hasta tu hogar con esta grabación para decirte que el hogar que nosotros hoy tenemos, Dios nos ha dado. Es el momento que tú puedas reflexionar, que tú puedas entender el tiempo en que nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos separados de Dios, no llega nuestra comunicación a Dios. Por eso en este texto nos habla bien claro que estén atentos tus ojos y abiertos tus de noche y de día sobre esta casa. Pero ¿cuándo va a estar abiertos los ojos de Dios? Cuando nosotros estamos con Él, cuando estamos haciendo lo bueno, cuando hemos venido arrepentidos delante de Él. Pero si nosotros no estamos arrepentidos, entonces los ojos de Dios no están abiertos sobre tu hogar, sobre tu familia, porque tú mismo estás trayendo o estás separado de Él. Pero cuando tú vienes a Él, te arrepientes de todo lo malo que tú has hecho, y tú vienes al Dios de la gloria, entonces Él estará contigo y los ojos de Dios estarán atentos para escuchar lo que tú estés pidiendo. Muchas veces pensamos nosotros que la maldición viene de lo malo. Sí está en lo malo, pero tú y yo tenemos que entender que nosotros somos la persona indicada para poder declararnos en bendición. El hogar que tú tienes, yo no sé cómo estarás viviendo hoy, si estás bendecido, si estás prosperado o no estás prosperado, o estás viviendo en un momento de escasez o un momento de miseria, pero sabes que te digo, sin equivocarme, te lo digo, que Dios quiere bendecir tu vida, tu familia, tu hogar, pero tienes que hacer algo, que tienes que llegar a Él. La palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados, y mis oídos estarán atentos al clamor de mi pueblo. Con esto te quiero decir, dueño de hogar, Dios nunca te ha llamado para maldecirte. Dios nunca te está maldiciendo. Quien te maldice, quien te está cortando la bendición, se llama Satanás. La Biblia dice que Satanás solo vino para matar, hurtar y destruir. Pero el Cristo de la gloria, que murió en la cruz del Calvario, fue para liberarte, fue para darte vida y para bendecir tu vida y tu familia y todo lo que tú emprendas. Pero muchas veces nosotros, los dueños del hogar, los padres, hacemos lo malo en vista de agarrar la bendición para bendecir el nombre de Dios. Nosotros mismos lo convertimos en maldición. Por eso te digo que si
La Biblia dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, allí te está diciendo todo. Querido hermano, querido amigo, tú eres la persona hoy responsable de tu hogar, de tu vida. Desde el día en que tú fuiste a buscar la mujer que tienes a tu lado, la mujer que tú estás teniendo en tu hogar, te has hecho responsable de esa vida y también de tu vida, de conducirla, también de tus hijos, para que en aquel día Dios no te vaya a juzgar de lo malo que tú has hecho, porque la Biblia dice que Él nos va a juzgar de todo lo que nosotros hayamos hecho. Si es bueno, pues es bueno, y si es malo, es malo. Recuerdes, hoy que estoy llegando hasta tu hogar con esta palabra, tú puedes entender, tú puedes reconocer que esto no viene de parte de una palabra por medio de un trato político, ni por un trato religioso. Te estoy hablando de la verdadera palabra de Dios. Y que esta palabra de Dios quede sembrada en tu corazón, de tuya y de tus hijos y de tu familia. Yo no sé cuál tiempo tú quieras vivir o escucharla, pero sabes que de todo nosotros nos vamos a hacer. En aquel día Dios nos va a juzgar por su palabra, por lo que nosotros hayamos hecho. Con esto te estoy hablando de que tú tienes que declarar bendición, pero no soy yo, eres tú. Cuando tú abras el corazón, cuando tú te decidas a servirle a Dios, entonces tú rompes aquella maldición que hay entre tu casa y tu familia, y entre la vida tuya y el proceso en que estás pasando. Y el Cristo de la gloria vino para liberarnos. La palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú vienes a Cristo, si tú buscas a Cristo como tu libertador, Él está para liberarte, Él está para bendecirte. Y vemos de que Dios tiene propósitos para tu vida. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros no nos queremos hacer reo, no nos queremos hacer responsable de nuestras vidas. Pero si hoy es el día en que tú puedas entender, saber de que Dios es bueno y que su misericordia es tan grande y que Él está para bendecirnos cada día. Por eso quiero leerte esta palabra para que tú vayas pensando. Dice así: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Reconozcas que todas las cosas les pertenecen a Dios. Tu casa, tus bienes, tu riqueza, tu esposa, tus hijos, tu vida le pertenece a Dios. Por eso tú y yo tenemos que entender que todas las cosas son hechas por Dios y que esas cosas son para ti y para mí. Cuando tú eres un hijo obediente, cuando tú estés obedeciendo la palabra verdaderamente, fuera de toda maldad, Él te va a bendecir. Él estará abierto su oído para bendecirte. Él estará viendo lo que tú pidas, porque la palabra de Dios misma lo confirma, que Él estará atento su oído. Por eso te leí el primer versículo y ahí quiero reflejar un poco. Si tú rompes esa maldición, y la única manera de romper esa maldición es que tú vengas a Cristo. Y la sangre que derramó en la cruz del Calvario, esa misma sangre te limpiará de todo pecado, de toda contaminación del mundo, de toda maldad, de toda hechicería, de toda brujería, porque hoy el diablo está trabajando por medio de brujos, de hechiceros, de agoreros, para que tu hogar se mantenga en maldición, que tu hogar no haya alimento, para que en tu hogar haya pleito, para que en tu hogar haya montones de cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero el Cristo de la gloria vino para liberarte, y solamente viniendo a Él tú puedes ser libre,
porque no hay otro camino que te pueda salvar solamente en que tú vengas a Cristo. Por eso dice su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero decirte que Él es el camino, porque hay muchos caminos que al hombre hoy le parecen ser rectos y su fin es de muerte. También dice que Él es la verdad, porque hay muchos mentirosos. Los hombres todos fallamos, pero el Cristo de la gloria nunca te fallará. Y si tú lo buscas y lo hallas, Él es justo y es fiel para perdonar todos tus pecados, y que Él no se va a acordar de lo malos que tú has hecho. Nosotros como hombres tenemos remordimiento, tenemos odio, rencor, pero Él no tiene rencor. Si tú te arrepientes, todo eso queda borrado, queda anulado. Te lo digo porque así dice la palabra. Quiero decirte en este día, mi vida, a través de que yo vine a Cristo, ha cambiado de la miseria, he pasado a bendición. Mi vida ha sido transformada porque Él me pudo ayudar, su misericordia me alcanzó. Y yo sé que Él quiere hacer algo contigo. Por eso en esta mañana es un gozo predicarte la palabra del Señor. Y que esta palabra quede sembrada en los corazones de cada oyente. Y si no lo hace también, la palabra de Dios la tienen en sus manos para que ustedes puedan practicarla. Y para eso está la palabra de Dios, la Biblia, en las cuales nosotros podemos entender mejor. Y que tú, al recibir la palabra o al recibir a Cristo, te despojes de toda maldad, te despojes de todo lo que está en contra tu vida. En el libro de Josué 24:15 dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Está hablando para el pueblo de Israel, pero hoy esta palabra nos ayuda a que nosotros mismos la podamos entender. Nuestros ancianos, nuestros abuelos, no nos dejaron buena herencia, nos dejaron herencia. Quizás la herencia que nos dejaron fue una herencia de maldición. No nos dejaron una herencia económica, no nos dejaron un ahorro en el banco, pero el mejor ahorro que tú puedes recobrar hoy es que vengas a Cristo y que Él te va a bendecir cuando tú vengas a Él. No te preocupes por la herencia que no te dejaron tus abuelos, no te dejaron tus ancianos, pero aquí está la mano poderosa de Dios para bendecir tu vida, tu hogar, tu familia y tu casa. Por eso en esta mañana este varón de Dios llamado Josué, él dijo en ese día predicándole a los israelitas: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando nos dice de que le vamos a servir a Dios, él decía, era para que en su casa va a bendecir. Cuando tú y yo venimos a Dios, te voy a explicar esto. La casa comienza a cambiar. En la casa hay paz, en la casa hay armonía, en la casa nos entendemos con nuestra esposa, en la casa nos entendemos con nuestros hijos, y la esposa ora por los hijos, el padre ora por los hijos oran por sus padres, y ahí se rompe toda aquella maldición que había, y ahí está la bendición que está fluyendo cada mañana, porque la Biblia dice que cada mañana son nuevas su misericordia. Querido joven, querido anciano, querido hermano, amigo que me escucha, esta palabra es la palabra del Señor para tu vida, que tú puedas ponerlas en práctica, que tú puedas saber que esta palabra, cuando Dios llegue a tu vida, cambiará, transformará. Él nos va a transformar el hogar.
cuando nosotros venimos a Dios. Se quebrantará toda maldición que ya te dije que el enemigo ha venido poniendo. Si ha habido un tiempo que tu dinero no te ha rendido, si ha habido un tiempo que tu dinero lo has echado a todos los placeres del mundo, entonces Dios te va a guardar, te va a proteger de todo eso, pero tenés que entregarte a Él para que Él conduzca tu vida. Y cuando Él conduzca tu vida, también va a conducir tu hogar, tus hijos, y todo lo que Él mismo te bendiga, Él mismo te va a ayudar a que tú lo guardes, y que eso que tal vez tenías antes, que gastabas tu dinero en lo que era fornicación, en lo que era alcohol, en lo que era droga, entonces ese dinero quedará en tu bolsillo, y eso es para la bendición de tu familia y para la bendición de todo aquel necesitado. Y quiero decirte que en este momento, hasta aquí quiero llegar con la palabra del Señor.